comenzamos como hacemos siempre los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siempre nos gusta en la lección tener presente algunas personas, porque para poder escuchar necesitamos tener un corazón limpio, y el corazón se limpia cuando se ensancha, y se ensancha cuando acogemos a muchas personas. Entonces hoy vamos a tener presente a un congreso en el que participó Teresa que está aquí, profesora o que ha sido profesora de religión. Hubo el sábado un congreso que no sé si os enterasteis, un congreso extraordinario de profesores de religión de Castilla y León, más de 300. Dice que fue una maravilla. Bueno, entonces vamos a tenerles presentes. ¿Por qué? Pues porque estos necesitan también escuchar mucho para poder decir la palabra de Dios, porque uno habla con la boca de lo que lleva en el corazón. Les tenemos presentes a todos ellos, y aquí está Teresa, que estuvo en ese encuentro, en ese congreso. Bien, y comenzamos cantando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos abras los oídos y nos limpies los ojos. Nos abras los oídos para escuchar y nos limpies los ojos para ver al que proclama la palabra. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Bueno, y para motivar esta lección hemos escogido 3 textos. El primero es de Orígenes. No sé si os suena Orígenes. Bueno, pues uno de los que más reflexionaron en la palabra, con la palabra Orígenes. Pues este decía, ya en aquel tiempo, decía: dedícate a la lección de las divinas escrituras. Dedícate. Primero, dedícate. Segundo, aplícate a esto con perseverancia. Y tercero, esfuérzate en la lección con la intención de creer y de agradar a Dios. Fijaos qué maravilla. 3 cosas, dice él. Dedícate a la lección, aplícate y después esfuérzate. Esto que estamos haciendo aquí, esto es una manera, un ejercicio para que cada uno de vosotros y de vosotras lo hagáis después en casa. Porque, por ejemplo, mañana tendremos la gimnasia y Maite y Puri, que asistieron a cursos de gimnasia, pues ellas ahora nos lo hacen a nosotros. Y esto pasa lo mismo con la palabra, pasa lo mismo. Estamos ejercitándonos en la escucha de la palabra para que después nosotros lo hagamos a solas o en grupo, que también recorramos despacio la palabra, como dice Orígenes. Dedícate a la lección, dedícate, aplícate, esfuérzate. Estos días me he encontrado con José Luis, un monje de San Pedro de Cardeña, y ellos todos los días tienen un tiempo, cada uno en su celda y algunas veces en común, para hacer lectio divina. Es como el alimento que nos nutre. Yo creo que a todos nos parece normal que dediquemos a veces varias horas para preparar la comida, ¿o no?
varias horas dedicamos primero a pensar qué compro, después a comprar, después a hacer, bueno, varias horas. Bueno, pues esto es el alimento de nuestra vida. Por tanto, lo que pretendemos con este ejercicio es que cada uno de nosotros después lea la palabra. Vive con nosotros la madre de un fraile que se llama Maripaz, y ella muchos días la sorprendo con los evangelios, ¿verdad? Leyendo y leyendo y leyendo el evangelio del día, saboreando. ¿Por qué? Pues porque esto es la fuente de la vida. Si queremos vivir como cristianos, tenemos que ejercitarnos en la lectura y en la escucha de la palabra. No solo los domingos, que está bien, claro, cómo no, cuando vamos a la Eucaristía, sino como un ejercicio normal que tenemos que hacer. Además, en este camino de ecumenismo en el que estamos metidos, es muy importante para entrar en la comunión, amar mucho la palabra. ¿Por qué? Pues porque otras confesiones cristianas han saboreado, leído y estudiado mucho más que los católicos la palabra de Dios. Por eso, así nos acercamos a esta comunión de todos los cristianos, para que se cumpla el deseo de Jesús de que todos seamos uno. Bueno, segunda frase de San Juan de la Cruz, que dice: buscad leyendo y hallaréis meditando. Dos aspectos fundamentales de la lectura. Buscar como el tesoro, ¿verdad? Como si la palabra fuera una mina y nosotros buscáramos el tesoro, y después quedarnos meditando para encontrar el verdadero tesoro que tiene la palabra. Bien. Y la tercera es una referencia al sínodo. Ya sabéis que en el sínodo en el que estamos es muy importante la escucha de los demás y la escucha de la palabra de Dios. Bueno, pues dice en uno de estos documentos que tenemos del sínodo, la escucha es la base del discernimiento y de vivir juntos. Y dice el texto, necesitamos escucharnos más, necesitamos entrar en asamblea y escucharnos unos a otros, escuchar la fe de la comunidad para poder caminar, como decía también Santa Teresa, juntos andemos, Señor. Bien, dicho esto, pasamos al contexto del texto que hoy vamos a leer y estudiar, que es Lucas 6, 39, 45. Seguimos con el Evangelio de Lucas, que nos va a acompañar este año en los domingos del tiempo ordinario. Lucas 6, 39, 45. Bueno, y ya vamos conociendo un poquito más a Lucas. ¿Por qué? Pues porque os acordáis que un día nos presentó a Jesús en la sinagoga de su pueblo. Y allí, desenrollando el rollo, leyó el texto del profeta Isaías. Bueno, ya sabéis la que se preparó allí en la sinagoga, que al final lo terminaron expulsándolo y lo querían despeñar en un montículo que había hecho. Bien, pero primer momento vocacional, cuando Jesús descubre lo que el Padre quiere de él. Bueno, muy bien. En segundo lugar, vimos también cómo Jesús llamaba, estaba en el mar de Galilea, y allí pues llamó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Después hemos visto, durante 3 domingos, incluido este, hemos visto que como Lucas presenta a Jesús en la llanura, en el sermón de la llanura, el discurso de la llanura. Recordábamos que, a diferencia de Mateo, que coloca esto en el monte, Lucas coloca a Jesús en la llanura, dándole un sentido de universalidad y de acogida de todos. Bueno, entonces, en este discurso de la llanura, hemos visto cómo en un momento proclama las bienaventuranzas. ¿Os acordáis? Las bienaventuranzas y los ayes, 4
4 bienaventuranzas y 4 ayes. Después, también en el discurso de la llanura, en lo del domingo pasado, tremendo, ¿os acordáis? Amad a vuestros enemigos. Decía Maite, esto es imposible, pero ¿cómo puede ser esto? Decía, y es que es verdad, para nosotros es imposible. Y decir que es imposible vivir esto es el primer paso para que sea posible. El primer paso. Decía uno de la Unión Soviética, que no tiene buena fama en el mundo, ¿verdad? Decía Stalin, ¿acordáis de Stalin? Pues este decía, de los primeros cristianos, decía, vieron que era imposible lo que tenían entre manos y sin embargo se pusieron a realizarlo. Esta es la aventura cristiana, ¿verdad? El aventuremos la vida que decía Santa Teresa. Esto es, o sea, algo que nos parece imposible, y es verdad que es imposible para nosotros, porque a ver quién pone la otra mejilla, y a ver quién te quita el manto y le das la túnica. Pero bueno, ¿dónde está esto? Bueno, pues entonces, este es el proyecto de Jesús, que quiere para nosotros lo mejor. Él no quiere para nosotros una vida mediocre, quiere una vida plena. Por eso nos hace una propuesta preciosa. Bueno, difícil, pero preciosa, con el Espíritu, porque claro, nosotros solos no podemos. Bien, y hoy nos encontramos con el final del Evangelio, del mensaje de la llanura, del discurso de la llanura. Y vamos a ver lo que nos dice. Pero es muy importante que este discurso final tiene que ver mucho con la comunidad. A Jesús le sigue un grupo de personas, que podemos ser nosotros. Pero ¿cómo tiene que vivir este grupo? ¿Cómo tiene que vivir? Entonces, aquí en este Evangelio se van a dar algunas pistas para ver cómo tiene que ser la vida de la comunidad de Jesús, de la comunidad de los discípulos de Jesús. Bueno, por tanto, nos van a dar pistas que tienen mucho que ver con la misericordia. En el domingo pasado decíamos, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es decir, para poder actuar como cristianos en comunidad, necesitamos descubrir que somos hijos del misericordioso. Esto es lo que descubrió Jesús. Como se descubrió hijo del Padre misericordioso, él también realizaba las obras del Padre. Bien, en todo esto, en este Evangelio, vamos a descubrir 3 cosas. Primero, que nos acercamos a Jesús. Segundo, que escuchamos su palabra. Y tercero, que nos ponemos a realizarla. El modelo es siempre María. María es la mujer que se acerca, escucha y después cumple la palabra. Esto vamos a realizarlo también nosotros. La palabra es el fundamento y la invitación al corazón. La palabra de Jesús es el fundamento de la comunidad de los discípulos. Por eso, si queremos ser comunidad, tenemos que escuchar juntos la palabra. ¿Por qué unas personas dicen que son familia? Porque han escuchado juntos las mismas cosas y han comido juntos, se han sentado cientos de veces a la mesa para compartir el pan. Se han mirado muchas veces y eso hace que poco a poco sean familia. El Papa Pablo VI decía de los que se habían sentado en el concilio para escuchar juntos la palabra, 3000 obispos que hubo entonces, decía al final, de desconocidos que éramos, nos hemos hecho amigos por la palabra. La palabra nos va haciendo amigos. Si después de este año que venimos aquí juntándonos para escuchar, no nos queremos más, entonces, ¿qué ha pasado entre nosotros? Esto es para que nos queramos más, nos conozcamos mejor y caminemos como comunidad. Bien, y dicho esto, este contexto final del discurso de la llanura, en el que Lucas tiene presente la comunidad de los discípulos, ¿cómo tiene que vivir esta comunidad? Pues vamos a escuchar el Evangelio que nos va a proclamar Julito. Ven para acá.
El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué os ha parecido este Evangelio? Es distinto de los que hemos escuchado en el discurso de la llanura, pero vamos a desentrañar un poquito esto. Fijaos que en este Evangelio aparecen tres imágenes. En realidad no nos va a hablar de parábolas, aunque dice el texto parábola, pero en realidad son tres imágenes que toda la gente puede descubrir en la vida. La primera imagen es un ciego guiando a otro ciego. Jesús, con un sentido de humor, les dice, ¿os habéis fijado alguna vez en un ciego que guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Primera imagen. Segunda imagen. ¿Os habéis fijado que en uno que quiere sacar la mota del ojo del que tiene enfrente y no se quita primero la viga que tiene en el suyo? Otra imagen. Y tercera imagen, ¿os habéis fijado en los árboles que no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno? Por tanto, tres imágenes que podemos nosotros mirar. La verdad es que el mundo está lleno de imágenes, lleno de símbolos. Y Jesús tenía mucha capacidad para descubrir estas imágenes. Pero Burgos está lleno de imágenes y de símbolos, ¿verdad? Cuando vamos con los ojos abiertos, no hacemos más que ver milagros. Milagros, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que estamos hablando tanto de sinodalidad, de caminar juntos, no os hablan los plataneros estos que tenemos en todo el paseo, ¿verdad?, que se han unido unas ramas con otras y forman un entrelazado y además con una fuerza impresionante. Pues entonces esto, la vida está llena de señales y Jesús iba por la vida con los ojos abiertos para ver cosas. Y desde ahí hablaba a la comunidad y hablaba a los que tenía delante. Entonces, primera cosa, primera imagen. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? No olvidamos que esto va dirigido a la comunidad de los seguidores de Jesús. Y dentro de la comunidad es muy importante el discernimiento comunitario. Es decir, cómo tenemos que ayudarnos unos a otros para caminar en el Evangelio. ¿Cómo tenemos que caminar?
Entonces, discernimiento comunitario, una tarea fundamental en la comunidad cristiana. Ahora estamos hablando mucho también en el sínodo del discernimiento comunitario. De hecho, cuando nos juntamos es para discernir cómo tenemos que vivir. Me ha escrito un correo Candelas. Candelas es carmelita misionera, que está en Perpiñán. Y un grupo de 40 personas se han reunido también para enviar al obispo, al obispo de la diócesis, el resultado de su reflexión sobre el sínodo. Precioso lo que le han dicho, precioso, ¿verdad? Una auténtica maravilla. Me lo ha enviado, lo mismo que fue también precioso el texto que nosotros enviamos al obispo de aquí para que junto con otros que le hayan enviado otras reflexiones, pues eso forme parte de lo que se llama el sínodo en su parte diocesana, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, muy importante en la comunidad el discernimiento comunitario. ¿Cómo tenemos que vivir? Bueno, ¿cómo tenemos que ejercer el liderazgo dentro de esta comunidad? ¿Cómo tenemos que ejercer el liderazgo? ¿Y quién lo tiene que realizar? Y para eso Jesús nos pone una imagen que pone el acento en los ojos, Pueden cambiar mucho las cosas, las ciudades, pero el alfabeto de los ojos no cambia, ¿verdad? Los ojos nos revelan lo que hay en el alma. Por eso, alfabeto de los ojos. Y dos preguntas que hace. Les hace a los que están allí. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y la gente diría, pues no puede. Y dice la segunda, ¿no caerán los dos en el hoyo? Bueno, en medicina, cuando estamos mal del ojo, nos miran el fondo del ojo. Seguro que en una o en otra ocasión habéis ido al oculista y os ha mirado el fondo del ojo. Bueno, pues también Jesús es el que nos mira el fondo del ojo y nos limpia de tal manera que nos hace descubrir dentro de nosotros lo que decía San Juan de la Cruz, los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Bueno, una cosa también muy importante, ¿quién es el ciego? ¿Quién es el ciego en la comunidad cristiana? El ciego es el aprendiz de discípulo. El aprendiz de discípulo. El ciego es el que tiene que aprender el camino de la misericordia para poder acompañar a otros. Nosotros como discípulos somos ciegos, somos aprendices. Por eso le hemos pedido al Espíritu, limpia nuestros ojos. ¿Y cuándo se limpian los ojos? Cuando los ojos están en consonancia con el corazón habitado por la palabra, el corazón que es donde llevamos la presencia de Dios. Cuando los ojos y el corazón van unidos, entonces es cuando realmente nuestros ojos ya pueden guiar a otros en el camino. José Luis Martín Descalzo, que seguramente os sonará, porque era un hombre extraordinario y atinaba mucho, nos contó una vez una especie de cuento, el cuento de los dos jueces. Los dos jueces. Resulta que había en una ciudad dos jueces y uno se murió y fue al cielo y resultó que en el cielo estaba vacío, no había nadie. Entonces él dio unas cuantas vueltas por allí y vio unos prismáticos extraordinarios y se puso a mirar con ellos. Miró y de repente vio al otro compañero, al juez, que estaba robando a una viejecita pobre, ¿verdad? Y entonces le entró tal rabia al juez, pero ¿qué está haciendo? Que agarró un taburete que había allí y se lo lanzó y le dio un golpetazo al compañero ciego, ¿verdad?
entonces allí se quedó el hombre, pero bueno, venga, cavilar, ¿verdad? ¿Cómo ha sido posible que mi compañero haya estado robándole a una pobre viuda? Total, que al cabo de un rato ya oyó ruido y, bueno, llegaron todos los del cielo, que habían salido a dar un paseo. Y entonces, pues, Dios enseguida miró y echó en falta el taburete. Y entonces preguntó, ¿dónde está el taburete? ¿Dónde está? Bueno, y entonces ya él tuvo que decir, pues he sido yo porque he hecho esto y he visto y he lanzado el taburete. Y Dios le dice, amigo, si quieres tener mi mirada, no solamente tienes que ver con mis ojos, sino que tienes que tener también corazón, corazón de Dios y ojos de Dios. Entonces, esto mismo, ¿verdad? En el fondo del ojo, Jesús nos descubre, el Espíritu nos descubre los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Bien. Los ojos se limpian, estos ojos nuestros se limpian con la misericordia de Dios y con la palabra. La pena es lo que dice también otro texto. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Bueno, pues de esto se trata, ¿verdad? De que nos limpie la palabra los ojos. Y para limpiarnos los ojos, pues para poder guiar a otros, es muy importante, como digo, que conjuguemos ojos con corazón. Ojos con corazón. Pero os digo que nosotros tenemos que tener cuidado con tanto gurú como hay hoy día. Tanto gurú, es decir, tanta gente que se cree sabia y nosotros como pardillos nos dejamos atrapar por estos y nos meten en filosofías y en maneras de ver la vida, ¿verdad?, que nos confunden y nos estropean el misterio de belleza que Jesús nos descubre y que el Espíritu nos descubre también a nosotros. El otro día en la asamblea diocesana, pues este fue uno de los temas más fuertes que vivimos en la asamblea. Es decir, que aquí en Burgos, aunque parezca que no, pero seguro que os dais cuenta, hay montones de grupos que invitan a la meditación, que invitan al silencio, que invitan, bueno, dice que hay mucho. Yo no sabía que había tantos, pero allí dijeron varios que hay muchos grupos. Tenemos que tener cuidado de no poner nuestros ojos en manos de esta gente, porque nos puede llevar a confundirlo todo y a verlo todo. Entonces, ojos que nos limpia Jesús y que nos limpia el Espíritu. Bien. Segundo texto que quiero compartir. Dice, no está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Bueno, recordamos esto. Cómo ejercer el liderazgo en la comunidad, cómo ejercer el liderazgo en la familia, cómo ejercer el liderazgo en el grupo, cómo hacer esto. Bueno, pues es muy importante que tengamos presente esto, el aprendiz siempre tiene como referencia a Jesús. El aprendiz nunca, nosotros como aprendices, nunca podemos marginar a Jesús y decir, aquí el maestro soy yo. Por eso, en nuestra tarea comunitaria de discernimiento y de ayuda, lo que hacemos es, nos acompañamos mutuamente, pero al final, llevamos a las personas a Jesús. Nosotros tenemos una pedagogía, pero una pedagogía no completa. Nosotros podemos ayudarnos, pero al final lo que hacemos es llevar a los otros a Jesús. ¿Qué hizo María cuando las bodas de Caná? Hacer lo que Él nos diga, ¿verdad? Nuestra tarea misionera
consiste en llevar a los demás a Jesús, porque Él es el verdadero maestro. El discípulo nunca suplanta al maestro. Por eso aquí tenemos que tener cuidado, una cosa muy importante, porque a veces de discípulos pasamos al fundamentalismo. Ya sabéis lo que es el fundamentalismo. Cuando uno cree que su visión es realmente lo mejor y quiere convencer a los demás para que piensen y sientan como ellos sienten y viven, ¿verdad? También estos días en las mesas de diálogo que tenemos en la Asamblea Diocesana hemos podido comprobar esto. Llega cada uno con su palabra y hay palabras humildes y hay otras palabras que son agresivas. Hay palabras que buscan el consenso y hay otras palabras que eliminan la palabra de los demás. Entonces, la vida de la comunidad no está hecha de fundamentalismo, de una ideología que al que no es de nuestra cuerda lo marginamos y lo expulsamos como quisieron expulsar a Jesús. El estilo de la comunidad es una sinfonía. Una sinfonía, como sabéis, es voces diferentes que forman una melodía preciosa. Y la vida está hecha también de matices, no todo es blanco y negro, ¿verdad? Y lo importante es que a base de esos matices vayamos descubriendo que la comunidad tiene en el fondo, tiene la presencia del Espíritu. Por eso, ojo con estos fundamentalismos, y por eso la Iglesia no trata de convencer, sino de ofrecer. La verdad no se impone, la verdad se ofrece y sobre todo se vive. Entonces, no está el discípulo sobre su maestro. Nosotros siempre con la referencia a Jesús. Y en Jesús es donde la comunidad vive la comunión. Porque no es mi palabra la que prevalece, sino que es Jesús en el centro. Bien, pasamos al siguiente punto. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Os he dicho que había en el Evangelio 3 imágenes. Primera, la del ciego que guía a otro ciego, ¿verdad? Qué manera tan sugerente de hablar de Jesús. Un ciego que guía a otro ciego. Bueno, todo lo tenemos esto. La segunda imagen. El que quiere sacar la mota que tiene el hermano en el ojo y no repara en la viga que lleva en el suyo. Segunda imagen. Bueno, ¿cómo es esto? Bien, también habla de ojos, porque es fijarse. ¿Por qué te fijas? ¿Por qué te fijas en la mota y no te fijas en la viga? Bueno, vivir el seguimiento de Jesús en comunidad nos lleva al discernimiento, ya hemos dicho, ¿verdad? Ayudarnos unos a otros a seguir a Jesús. Pero en este discernimiento a veces nos pasamos de rosca. ¿Qué tenemos que hacer en la comunidad? Primero, trabajar la interioridad para madurar, para que la luz crezca en nuestros corazones. Es decir, primero tenemos que trabajar para quitar la mota de nuestros ojos y de nuestro corazón. Sin quitar esta mota es imposible que ayudemos a quitar, primero la viga del propio ojo para poder después ver y quitar la mota del ojo del hermano. Bien, dos tareas por tanto. Primero, trabaja tu interioridad para quitar la viga de tu ojo. Y segundo, guía a todos. Dales también tu palabra. Lo mejor en la comunidad cristiana no es callar. Lo mejor no es callar. Lo mejor no es desentenderse de la vida de los demás. Esto creo que es el problema mayor que tenemos ahora. Desentendernos, no meternos en la vida de los demás. El hecho de que Jesús nos diga esto no significa que no tengamos que ayudar a los demás. Pero primero
quita la viga de tu ojo para que puedas quitar la mota del ojo del hermano. Bueno, ¿y esto qué significa? Que somos hijos del misericordioso. Hijos del misericordioso nos lleva a no ser intransigentes con la debilidad y el pecado que tienen los hermanos de la comunidad. No ser intransigentes. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, yo creo que todas las veces, aquello que nos molesta tanto y que vemos en el hermano es lo que tenemos nosotros. Es lo que tenemos nosotros. Seguramente os habrá pasado alguna vez, ¿verdad? Que hay algo que tú vives, algún fallo, por lo menos yo lo veo así. Yo tengo algún fallo y a mí casi no me molesta. Pero si veo ese fallo en un hermano, me molesta mucho. Y muchas veces me digo, pero Pedro, ¿pero cómo eres así? ¿Cómo es que te molesta tanto el fallo del otro y no ves el tuyo? Bueno, hay un ejemplo impresionante que todos conocéis del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Un ejemplo tremendo. Resulta un día que David, el rey David, pues estaba paseándose por su azotea y vio que una mujer, Betsabé, pues estaba lavando en su azotea, en la azotea de la casa. Y esta Betsabé era muy guapa. Y se enamoró, se encaprichó con la Betsabé. Y entonces la mandó llamar. Vino y quedó embarazada esta mujer. Y entonces David dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces llamó al capitán del ejército y le dice, mira, pon a Urías, que es el marido de Betsabé, ponlo en la parte más peligrosa de la batalla. Bueno, lo puso y lo mataron a Urías, ¿verdad? Y él se quedó tan pancho. Pero el profeta Natán, viene y le dice, tengo algo que decirte, David. Pues dilo. Pues mira, resulta que había uno que tenía un montón de ovejas. Tenía muchas ovejas. Y hasta ahí, pues bien. ¿Y qué hizo? Vio que un pobrecito tenía una oveja que era su alegría. Y entonces le robó la oveja a ese pobrecito y la hizo suya. Y entonces David, enfurecido, le dice, ese merece la muerte. Y entonces el profeta le dijo, ya sabéis la frase que le dijo, ese hombre eres tú. Entonces esto es muy importante, es un texto precioso, ¿verdad? O sea, ¿por qué te fijas en la mota y no te fijas en la viga? La misericordia nos lleva a no ser intransigentes. Y esta manera de actuar es una fachada y es una hipocresía. Por eso, solo una lúcida autocrítica es la que nos permite realizar la tarea de acompañar a los hermanos. Como os digo, hoy día, yo por lo menos por lo que veo, el problema mayor que tenemos es que nos desentendemos de la vida de los hermanos como si no nos afectara a nosotros, siendo así que somos comunidad y que lo que le pasa a un hermano nos está pasando a todos. Bien, por tanto, acercarnos sin agresividad para curarnos unos a otros. Pasamos a la tercera imagen. Árbol bueno, que no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Bueno, es la tercera imagen, como os digo, la imagen del árbol, que todos también podemos ver. Un árbol bueno da fruto bueno, y un árbol malo da fruto malo. Los frutos dan a entender qué clase de árbol es. Bueno, entonces Jesús, con esta imagen del árbol, pues está diciendo que también nosotros podemos dar frutos del Espíritu
Si somos árboles del Espíritu, daremos frutos del Espíritu. Pero si somos árboles de la carne, por decir esa expresión, pues daremos frutos también de carne. Y una cosa también importante es que, aunque queramos disimular, ¿verdad? Disimular y hacer ver que damos frutos buenos, con el tiempo termina saliendo lo que uno lleva en el corazón. Con el tiempo se va mostrando lo que llevamos dentro. Podemos disimular 1 año, 2 años, 3, 5, 20, 40 años, pero al final sale lo que llevamos dentro. Me acuerdo una vez que estuvimos en Santiago de Compostela y por la noche había una danza de estos que dan vueltas y vueltas como una peonza, ¿verdad? No sé si habéis visto alguna vez, ¿verdad? Bueno, y allí se supone que estaba toda gente no violenta, gente no agresiva, ¿verdad? Bueno, pero nosotros habíamos ido de camino a Santiago de Compostela con los muchachos del seminario, ¿verdad? Y entonces estos, una vez que vieron la peonza 10 veces, pues ya se cansaron de la peonza, ¿verdad? Y prepararon algún ruido, tampoco mucho, ¿verdad? Y entonces uno de los pacíficos que estaban asistiendo se volvió con una agresividad total y casi quería comernos a todos nosotros. Yo me di cuenta de que al final sale lo que uno lleva en el corazón, por mucho que lo disimule. Y esto nos lleva a una cosa muy interesante, y es, decía Thomas Merton, un gran contemplativo, decía, hace falta una heroica humildad para ser uno mismo y no otro. Es decir, que lo que tenemos que ser cada uno de nosotros somos lo que somos, no tenemos que imitar. De esto habla mucho también nuestro general, el padre Miguel Márquez, a quien muchos conocéis. Él dice, cada uno tiene que ser él mismo, y ser santos consiste en ser uno mismo. Ser santo no es hacer grandes cosas, ser santo es ser tú, sin pretender ser otro, sin envidias, ¿verdad? Humildad es aprender a ser uno mismo. Eso es la santidad, porque cuando somos lo que somos es cuando estamos desvelando la belleza y la ternura de Dios. Bueno, y termino con una continuación de la imagen del árbol que dice, el hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Bueno, vemos por tanto una relación muy fuerte entre corazón y comportamiento. La palabra de Jesús en el corazón es fuente de vida. Bien, y de ahí que sea muy importante llegar a nuestro corazón. ¿Y qué es importante para llegar a nuestro corazón? Pues el tiempo de silencio. Soledad quieren los amantes. Esta relación amorosa que tenemos con Dios requiere silencio y requiere soledad. Soledad quieren los amantes. Por eso ahí, en ese silencio y en esa soledad, se sosiega la casa, estando ya mi casa sosegada. De ahí que sea muy necesario en este tiempo para la comunidad cristiana vivir experiencias de silencio y soledad para estar con el amado. Y quiero deciros que el grupo del CIPE ha preparado un retiro, bueno, una experiencia de silencio en la Cuaresma. Una experiencia de silencio en la Cuaresma. Y dice muy bien la propaganda, una fuente en el desierto, precioso, una fuente en el desierto. Es decir, encontrarnos con el corazón, con la fuente, para que esa fuente dé vida abundante. Y bueno, y nos dicen que esta jornada, esta experiencia de silencio, tenerlo en cuenta, va a tener lugar el jueves 3 de marzo,
creo que después del miércoles de ceniza, ¿no es cierto? El jueves 3 de marzo va a tener lugar esta experiencia aquí en el salón y en la capilla. Parte en el salón y parte en la capilla. De 5 a 7 de la tarde. Y estáis todos invitados, ¿verdad?, a esta experiencia de silencio que tiene tanto que ver con esto que estamos diciendo en este Evangelio, ¿verdad? Buscar en el silencio el corazón, donde está la fuente, donde se sosiega nuestra casa y de donde sale una bendición. El Espíritu, en estos tiempos de silencio, saca de nosotros lo mejor, saca el mejor tú. Es decir, el Espíritu en el silencio y en la soledad, en la adoración, nos hace santos. Entonces, el hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Bueno, y pasamos adelante. ¿Qué respuesta podemos dar a esta palabra del discurso de la llanura, final del discurso de la llanura? Bueno, pues podemos preguntarnos qué frutos da nuestra vida, qué frutos da. ¿Queremos aparentar o queremos transmitir lo que llevamos en el corazón, lo que hemos recibido como regalo? ¿Qué frutos da tu vida? Y la segunda sería preguntarnos, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres para ser tú mismo? El discípulo tiene que descubrir quién es para poder ser él mismo. El otro día nos decía Maximiliano, ¿os acordáis de lo que decía? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos amor, decía. Somos amor. Entonces tenemos que descubrir lo que somos. ¿Para qué? Para poder salir y dar frutos de bendición y de paz. ¿Y cómo podemos orar esta palabra? Bueno, pues vamos a orar con San Juan de la Cruz, al que llamaban el sabio lleno de ojos. Qué manera tan bonita de hablar del frailecito de Fontiveros, ¿verdad? O de Duruelo, o de Granada, ¿verdad? Que me ha recordado Andrés que hicimos una ruta por Granada no hace mucho, ¿verdad? Un poquito antes de la pandemia, y allí pudimos estar con el Juanito, como le siguen recordando. Bueno, entonces, el sabio lleno de ojos, decía esto: ve ante mis ojos, ve ante mis ojos. Esa es nuestra oración hoy. Pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Ve ante mis ojos. Pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Y la segunda frase también de él decía: oh cristalina fuente. Si lo recordáis, decidlo conmigo. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que llevo en mis entrañas dibujados, que tengo en mis entrañas dibujados. Precioso también para nuestra oración. Y pasamos a lo último: contar al mundo la nueva manera de vivir testigos. Bueno, ¿para cómo podemos contar esto? Pues yo creo que una forma de contar es lo que dice Santa Teresa. Una forma de vivir este Evangelio es que si tú ves a una persona feliz, te alegres de que sea feliz. Te alegres de que sea feliz. ¿Sabéis cuál decimos a veces en la asamblea diocesana? Uno de los problemas que tiene nuestra Iglesia es que no somos capaces de alegrarnos con el vecino, con la parroquia vecina, con la comunidad vecina, con la congregación vecina. No somos capaces, o nos cuesta, ¿verdad? Entonces dice Santa Teresa, que ves que a alguien le va bien, está alegre, alégrate con él, alégrate con él. Y también otra cosa, dice la palabra de Jesús guardada en el corazón. Por tanto, esta puede ser nuestra tarea, guardar la palabra de Jesús en el corazón, porque eso constituye la belleza interior.
Decía el Principito una frase que todos conocéis, ¿verdad? Que habéis oído. Lo que embellece el desierto, pura sequedad, lo que embellece el desierto es que en algún lugar esconde un pozo. Bueno, pues lo que embellece nuestra vida es que llevar la palabra escondida en el corazón. Por eso, muchos orantes a lo largo de la historia, de todo este evangelio, escogían una frasecita y la repetían al ritmo de la respiración, como hizo el peregrino ruso, y esta repetición les transmitía la experiencia de Dios. Por eso, que guardemos la palabra del corazón, en el corazón, porque eso constituye la belleza interior y es el fundamento de una vida sólida y solidaria. Sólida y solidaria, que son dos palabras que tienen mucho que ver. Hacer algo sólido para solidarizarnos con los demás. Bien, pues entonces esto. Ya os recordaremos el próximo día lo de la experiencia de silencio, pero ya podéis estar ya al loro, ¿verdad? Experiencia de silencio organizada por el CIPE de 5 a 7 de la tarde en el salón, aquí y en la capilla. Y mañana, para los que queráis, a las 5:30 de la tarde, sesión de gimnasia, para que no solamente ejercitemos nuestra dimensión interior y espiritual, sino también ejercitemos nuestro cuerpo. Buenas noches a todos.